Hola, este es otro encuentro y en este caso vamos a hablar de la vida como un proceso de metas que nos acompaña hacia el futuro. Esto enmarcado dentro del eclipse del 26 de diciembre del 2019, que es un puente hacia el año 2020. Sabemos que estamos transitando y viviendo en una sociedad a la que le cuesta muchísimo sostenerse, y nosotros como miembros de esta sociedad nos sentimos totalmente excluidos en parte ante unas metas impuestas que están vinculadas con deberes y logros que debemos alcanzar, que por sí mismos son inalcanzables. Eso es un poco la trampa de este sistema. Entonces, ya estamos inmersos en este momento en el proceso que viene preparándose desde julio 2019 con muchísima fuerza, que este proceso es un proceso que nos va a llevar hasta mediados de 2020. Si nos ponemos a revisar todo lo que estuvimos viviendo, todo lo sucedido entre julio y estos días, podemos tener una idea de nuestro profundo cansancio y agotamiento. Porque todo y cada una de las cosas que fuimos viviendo fueron un profundo aprendizaje sobre lo que dará comienzo con este nuevo eclipse que se da el 26 de diciembre. Estos últimos meses fueron casi un espejo en donde pudimos ver y vernos y mostrarnos como si fuera que los espejos nos mostraran el futuro, que nosotros podemos ir más allá de nosotros mismos, porque es desde ese punto, desde ese momento en que tomamos conciencia de que tenemos una limitación y que tenemos que traspasarla, desde donde podremos confiar en nuestro propio proceso de transformación. Pero sobre todo, el hecho de saber que somos los únicos responsables de gestionar nuestra vida. Lo que pasa es que ya no está quedando mucho espacio para echar las culpas a nuestro pasado o a otras personas. Hay muchas teorías, digamos, que se sostienen en esto de ver un poco quién es el culpable. Y acá no es un tema de culpable, sino que es un tema de qué somos nosotros capaces de hacer con nuestro pasado, sobre nosotros y sobre nuestro futuro. Hay una bella frase de Sartre que es: el desafío es saber qué soy capaz de hacer con mi pasado. O sea, la libertad justamente se encuentra en saber qué hago yo, qué soy capaz de hacer yo más allá de mi pasado. Hay un tema que básicamente en el proceso de buscar culpables o echar culpas, digamos, en este proceso ya queda totalmente desgajado, porque una vez que sabemos quién es el culpable, bueno, el tema es qué hacemos con eso, o si hubiese un culpable, o si hipotéticamente pudiéramos adjudicarle a alguien la responsabilidad sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro. En el momento que nosotros tomamos cuenta de nuestra responsabilidad, es el momento que nosotros tomamos la responsabilidad sobre nuestro propio presente y nuestro propio futuro. Entonces esto es plantearnos desde un espacio y desde una posición donde nosotros somos los responsables de gestionar nuestra vida. Ahora, esta imagen, digamos, de que el pasado queda desgajado, o esta sensación o esta explicación de que el pasado nos condena, queda desgajada. ¿Por qué? Porque queda desnuda, digamos, frente a nuestra propia posibilidad y ante nuestra propia debilidad. Esto está marcado astrológicamente por lo que significa Quirón en Aries, que es lo que estamos transitando ahora, y por
5 años más, que va a ser un muy fuerte aprendizaje sobre realmente nuestras posibilidades de tomar la vida en nuestras manos. Existe, y un poco es también esto del espejo, ¿no? de mirarnos a nosotros mismos, a ver de qué somos capaces, pero no como desafío impuesto, sino como deseo interno. Entonces, esta conexión entre el deseo y la acción es un poco lo que se plantea en estos momentos. Existen dos maneras de comprender y de vivir el presente. Una es, digamos, esta que explicaba, siendo arrastrados desde el pasado, un presente que es arrastrado del pasado, como un condicionamiento. Y esto trae cadenas, trae búsqueda de responsables externos. O la otra forma es vivir y comprenderlo como siendo el presente arrastrado hacia el futuro. Esto es un gran giro de perspectiva, es un impulso que acompaña este eclipse, que está dado por el trígono entre Júpiter en Capricornio y Urano en Tauro. Júpiter es un poco un determinante en un buen sentido de expansión, ¿no? Y Urano es la visión a futuro. Entonces hay una visión a futuro de nuestras posibilidades. Tauro representa todo lo que tiene que ver con generación de recursos, no solo económicos, sino generación de recursos internos, de poder personal y de poder estabilizarnos. Bueno, hay otras formas de estabilizarnos. Júpiter, a su vez, en Capricornio, es interesante porque Capricornio es la limitación, la concreción, las formas, y Júpiter es desde Capricornio lo que genera es, bueno, qué formas más allá de lo establecido internamente y externamente somos capaces de alcanzar. Entonces todo lo que se genere, todo lo que se inicie, todo el proceso, digamos, todos los procesos que estemos desarrollando en este año 2019, en que Júpiter va a estar en Capricornio, van a ser realmente cosas concretas, tienen que ser bases. Entonces, estamos con el eclipse por un lado y por el otro lado con el trígono entre Júpiter y Urano, que es una visión de nuestra expansión a futuro desde una nueva estabilidad. Ahora, ¿cuál es la clave de todo esto? Porque decirlo es fácil, pero el tema es dónde se encuentra esta clave. Y justamente está en lo que Nietzsche en su momento llamó la transvaloración de los valores, que es el cambio de valoración, es salir de la moral impuesta, en esto de más allá del bien y del mal. No es que no haya una moral, sino que hay un rompimiento de los límites impuestos, donde es un más allá de la imposición, de lo pura y exclusivamente oclusivo que implica la determinación del bien y el mal. El bien y el mal no es no hago el bien y genero el mal, o para no hacer el mal obro bien. No, es generar los propios valores desde el poder personal. Obviamente que tienen que estar acordes a la sociedad en que vivimos. Lo que pasa es que la sociedad en que estamos viviendo es una sociedad en que se encuentra en una crisis y un fin de ciclo muy fuerte, con lo cual esto implica que si nosotros nos dejamos arrastrar justamente en esta concepción de presente arrastrada por el pasado, quedamos exageradamente quizás, pero muertos en vida. Entonces es un poco retomar lo que tiene que ver con nuestro poder personal, en la generación de nuestro futuro. Y la responsabilidad es estar en el presente, accionando desde y para ese futuro. Y esta es la decisión y la responsabilidad que tenemos que asumir. Es salir de la espera pasiva con la esperanza de un futuro redentor, para que eso es un poco lo que todo 2019 estuvo marcando Júpiter en Sagitario, en términos políticos me estoy refiriendo, por eso la aparición, digamos, de determinadas iglesias como las evangelistas dentro de lo que tiene que ver con la política, pero esto es otro capítulo, que esto lo vamos a estar trabajando bastante a partir de junio, el tema de los fundamentalismos.
Entonces, en este momento es un momento para salir de esa espera pasiva con la esperanza de un futuro redentor, para pasar a ser justamente artífices de lo que deseamos. Desde esta concepción, toda y cada una de las cosas que fuimos viviendo desde julio del 2019 hasta ahora, que estamos en diciembre, yo estoy grabando esto el 21 de diciembre, fueron un profundo aprendizaje sobre lo que dará comienzo con este eclipse del 26. Todo esto fue para mostrarnos que nosotros podemos ir más allá de nosotros mismos, sobre todo en lo referido a las dependencias emocionales. Estamos viviendo momentos de extrema encrucijada y de redefinición de conceptos, como son el concepto de futuro, de proyección, de sentido, de soledad y de amor, ante un mundo que va mostrando cada vez en forma más acelerada sus propias miserias. No falta más que ver todos los temas sociales, los temas de la iglesia, lo que está saliendo como cuestiones de diferencia de clases, los muros que justo cumpliéndose los 35, 36 años de un ciclo que estamos reiniciando ahora, que es la conjunción anterior de Plutón y Saturno, que se dio en el signo de Libra cuando fue el año 82-83, que dio espacio a la caída del muro de Berlín en el 89. Esto es todo un proceso que en otro momento lo vamos a explicar. En este momento se están levantando otra vez muros, ¿no? Hay todo un tema de los muros que marcan la diferencia entre lo propio y ajeno. Acá hay un tema que en lo personal cada uno va a tener que estar cuidando de no entrar en estos fundamentalismos proteccionistas, porque justamente la clave de todo esto, y esto lo vamos a ver bastante en abril como un prólogo a lo que es 2021, es generar consensos en comunidad, las comunidades como procesos de crecimiento, y esto es social y personal. Y esto es un tema muy interesante, pero que ahora está como puesto en tela de juicio, generando las divisiones que son los principios del conservadurismo. Hay un tema interesante que es lo que podríamos llamar el concepto de abundancia, que se asocia en este caso con el poder encontrar aquello que nos saca a nosotros o que nos saque del estado de supervivencia emocional. Este es un poco el kit, digamos, del eclipse, porque con la capacidad si tenemos la capacidad de conectarnos con aquello que nos haga vibrar, porque con este eclipse iniciamos la construcción del sentido perdido, es desde ahí desde donde vamos a poder instalarnos y situarnos como creadores de nuestro futuro. En los últimos 6 meses, una enorme fuerza nos enfrentó con las emociones más extremas, con identificar lo que queremos unido con lo que debemos dejar atrás, porque siempre hay algo que tiene que quedar atrás. Pero también, y esto es lo importante, nos conectó con la responsabilidad que nos cabe en reconocer la libertad interna de poder hacerlo. Pero muchas veces, y en este proceso con mayor vigor, ante este vislumbrar, digamos, de la libertad, sale como al acecho la energía saturnina en un espacio un poco desde un lugar, porque obviamente Saturno tiene, como todo, tiene dos lecturas. Por un lado es lo que genera las condiciones necesarias de crecimiento, porque todo límite implica posibilidad de crecimiento, y por el otro lado la noción de límite como imposibilidad, como determinación concreta de lo que se puede y lo que no se puede. Entonces sale a la luz la energía baja, para llamarlo de alguna forma saturnina, que nos marca el límite interno. Hay algo que, por lo cual, y esto unido con Quirón en Aries,
nos sentimos limitados en nuestra capacidad, en nuestra posibilidad. Ahora, esta es una internalización del límite impuesto desde el afuera. El tema es conectarnos con justamente nuestro límite para transformarlo en creador y generador. O sea, ¿de qué me tengo que limitar a mí mismo para poder traspasar mi propio límite? Entonces, esta limitación, la que tenemos que traspasar, es justamente las dependencias emocionales. La limitación emocional muchas veces es esa muralla, ¿no?, que tenemos internalizada y que sentimos que no podemos o no tenemos el derecho a traspasar. Y acá sí, es un momento de tomar contacto con esto, con por qué no nos sentimos posibles o qué nos falta para poder llegar. Porque desde el sentido de carencia no podemos construir absolutamente nada. Entonces, un poco es tomar esto en nuestras manos y ver si realmente nos falta algo, si es algo que nosotros pensamos que nos falta, si es algo que nos falta, ir por lo que nos falta y de este modo poder traspasar este límite. Porque lo que nos va a solicitar Plutón, digamos, que el paso de Plutón, o sea, el contacto con Plutón no es de destrucción, es de limpieza, es de purificación. Lo podemos sentir como pero todo lo accesorio, o sea, pasa y lo accesorio lo saca, lo destruye, justamente para permitir una renovación interna que nos acerque a nuestro estado de libertad. Podemos quedar presos de esto o podemos realmente resurgir. Convengamos que Plutón está asociado al signo de Escorpio y en la vibración más alta de esto está asociado al ave fénix, ¿no? Hay una parte que tiene que morir para volver a renacer y estamos en un renacimiento interno. Entonces, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que Júpiter va a estar en conjunción al nodo sur y en sextil de Marte, sí, en un sextil de Marte desde Escorpio, que justamente Marte está en Escorpio y Plutón es el impulso de saltar y romper estos límites a través de un orden y una persistencia. Esto es lo importante. Es un orden y una persistencia interna que vamos a tener que necesitar para sostener este proceso, sobre todo el primer semestre de 2020, que solo lo vamos a poder sostener cuando hayamos encontrado el sentido del porqué de lo que estamos haciendo, porque este sentido tiene que estar acompañado con la creencia en la propia capacidad de hacerlo. El encuentro con el sentido es la forma de apropiarse de nuestro deseo. Entonces, el encuentro con el sentido es una capacidad de acción y este es justamente este Marte en sextil a Plutón, que va a estar obviamente aspectado en este eclipse. También esta unión del Sol y la Luna es un nuevo proceso, es un nuevo inicio, pero un inicio que unido a Júpiter en Capricornio. Quiere decir que lo que estemos iniciando, en la medida en que le encontremos el sentido, que nos desapeguemos de los sentidos impuestos, tanto internos como externos, y esto no quiere decir ir en contra de las leyes, sino internalizar el propio sentido de cómo, estando en una sociedad opresiva, en una sociedad que está en decadencia, nosotros tenemos las herramientas suficientes como para construir nuestra vida y nuestro futuro, justamente para no quedar prisioneros, para no quedar esclavos y condenados. Esto es un gran llamamiento a la libertad interna.
básicamente porque no existe ninguna posibilidad de avance desde la posición de escasez. Y sobre todo de esto es lo que está tratando este eclipse. Porque obviamente que con escasez no me estoy refiriendo en términos económicos, sino a los recursos internos que, remitidos hacia sabernos posibles de tomar la vida en nuestras manos. Quizás esto parece una frase armada, hay muchas máximas, muchas frases, eslogans que todo el tiempo se dicen, pero más allá de que sean difíciles de llevar adelante, esconden, por lo menos esta esconde en su interior una de las cosas más complejas, porque está asociada a la posibilidad del desapego de nuestros propios hábitos. De nuestros propios hábitos yo los llevo a estos espacios en donde nosotros todo el tiempo recaemos, que no tienen pura y exclusivamente que ver con... son hábitos mentales, ¿no? Son hábitos mentales de circuitos cerrados en donde automáticamente quedamos encerrados como un hámster en una rueda, en donde vemos una luz y volvemos a descreer de nuestra posibilidad de salir de este sistema cerrado, digamos, que lo único que hace es mantenernos en un sinsentido en la respuesta a lo que el otro demanda. O también una forma de respuesta a la demanda del otro es la protesta y es la proyección a la afuera de que por eso yo no puedo. Entonces es romper un poco este circuito. Entonces, para poder desapegarnos, digamos, de esto, hay que desprenderse de lo caduco que convive en nosotros mismos. Esto es para mí lo que tiene que ver con los hábitos. Los hábitos tienen que ver con finalmente la propia autojustificación sin la toma de responsabilidad sobre nuestro quehacer, sobre nosotros mismos, sobre nuestro presente como correlato de futuro. Esto es básicamente. Entonces, lo ideal sería, digamos, no desperdiciar nuestra energía en luchar contra lo que por sí solo está finalizando o terminando, ¿no? Entonces, utilicemos nuestra energía en poder poner claridad y balance entre lo que queremos y lo que sentimos. Es importante esto porque después en diciembre, el 10 de diciembre, viene otro eclipse, y yo me refiero a los eclipses porque marcan ciclos y es interesante ver siempre la correlatividad entre muchas veces la concepción de vida con algunos eventos astrológicos que se dan. Pensemos que nosotros somos naturaleza. Urano en Tauro muestra una nueva concepción de lo que implica los ritmos de la naturaleza. Nosotros somos parte de ese ritmo de la naturaleza. Es un poco más complejo porque tenemos la capacidad de simbolizar y la capacidad de dar sentido. Y justamente este es el momento en que nuestra capacidad de dar sentido se pone a prueba. Y esto va a determinar un lapso muy largo, un lapso de un escenario totalmente totalmente cambiante, porque va a estar cambiando el sistema en el cual vamos a vivir. Entonces tenemos que estar preparados con nuestros propios recursos para no quedar atrapados en la caducidad oclusiva de un sistema finalizado que tiene su periodo de agonía, que es el que estamos viviendo, hasta el inicio del próximo periodo, que quizás lo vamos a ver un poco más fuerte, digamos, y vamos a poder empezar a sentir, si ya bien lo estamos transitando, lo vamos a estar concretizando o viviéndolo en forma más concreta a partir de 2026 o menos, cuando Plutón ingrese a Acuario. Pero bueno, esto es más adelante. Así que bueno, lo ideal sería que cada uno tome conciencia del futuro que quiere construir, porque a partir de ahora cada acción es constructor de ese futuro que nosotros queremos. Bueno, hasta la próxima.